Hay una ciudad que es muy famosa, que en la actualidad es considerada un patrimonio de la humanidad, y esa es la ciudad de Tiro. Y es que en los años de la antigüedad, Tiro era una ciudad muy poderosa, situada en una isla fortificada cerca de la costa de lo que hoy es Líbano. Y debido a su posición marítima, debido a su flota naval y a sus muros impenetrables, era considerada una ciudad muy poderosa, inexpugnable, que nadie podía conquistar. Sin embargo, en el 332 a.C., durante su campaña para conquistar el imperio persa, Alejandro Magno marchaba hacia Egipto y tras asegurar el control de la región de Siria, pasó por Tiro y mandó una delegación de embajadores antes de entrar a la ciudad para solicitar el permiso para entrar en la ciudad y adorar al dios Melkart o al dios Heracles de los griegos. Y aunque la solicitud de Alejandro Magno, hermanos, era una solicitud de carácter religioso, por así decirlo, realmente representaba una solicitud de sumisión de parte de Tiro al reinado de Alejandro Magno. Pero cuando estos embajadores llegaron con esta solicitud, lo que hicieron los habitantes de Tiro fue que tomaron los embajadores de Alejandro Magno, los golpearon, los mataron y los arrojaron al mar. Entonces, cuando Alejandro Magno se dio cuenta de esto, se indignó y juró que iba a conquistar Tiro a toda costa. Y después de 7 meses de arduo asedio sobre la ciudad, Alejandro Magno la tomó, la conquistó y la destruyó. Se calcula que unos 8,000 tirios fueron masacrados y otros 30,000 fueron vendidos como esclavos. Y saben, lo más grandioso de esto es que esto fue algo que fue profetizado por Ezequiel. Ahí lo pueden ver ustedes en Ezequiel 26 al 28. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia, hermanos? Porque así como Tiro recibió los embajadores de Alejandro Magno de una manera hostil y los rechazaron y los arrojaron al mar, así sucede muchas veces hoy con los embajadores del Rey de Reyes y del Señor de Señores, de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos embajadores que hoy en día están padeciendo por causa del Evangelio, por causa del reino de Dios, y cuando llegan a anunciar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, son rechazados, son despreciados, son perseguidos y en muchos lugares también son asesinados. ¿Por qué? Porque las personas no comprenden el Evangelio, porque no conocen al Señor, y como no conocen al Señor también rechazan a los que son de Él. Muchos piensan que tienen tiempo para arrepentirse, que pueden resistir, que no necesitan rendirse ahora. Y así fue como pensó Tiro y fue destruida la ciudad. Ahora bien, en el relato que vamos a ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 10, vemos un retrato similar. En esta ocasión con el rey David, enviando una delegación de embajadores con el propósito de mostrarle misericordia a un rey. Pero el mensaje del rey David fue malentendido, fue rechazado. Y lo que pasó con los embajadores del rey David es que fueron humillados, fueron rechazados, fueron avergonzados. Pero lo que trajo este príncipe de Amnón y de Siria y los habitantes de Siria sobre ellos fue la destrucción, fue la ruina para sus ciudades. ¿Por qué? Porque malentendieron y rechazaron el mensaje que les habían sido enviados. Y de esto es lo que vamos a estar hablando esta tarde, hermanos. Vamos a ver, en primer lugar, la misericordia del rey David en los versículos 1 al 2. Leamos el versículo 1 y 2. Dice que después de esto, después de lo que sucedió con Mefiboset, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Anún, hijo de Najas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre.
Si ustedes notan, hermanos, esta sección inicia en la misma línea del capítulo anterior. El capítulo anterior inicia también con David, pensando en si había alguien de la casa de Saúl que todavía estuviera con vida para hacer misericordia con él. Dice en este texto que murió el rey de los hijos de Amnón, ¿verdad? Y reinó en lugar suyo Hanún. El rey que había muerto se llamaba Nahas. Y es por causa de este Nahas que el Señor quiere mostrar misericordia a su hijo Hanún. Ahora, al parecer este Nahas le había mostrado misericordia también a David en algún momento de su vida. Lo único que nosotros sabemos de Nahas, hermanos, es lo que sale en 1 Samuel 11, versículos 1 al 2, donde dice que después subió Nahas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Nahas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros se saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Ahora, cuando nosotros vemos a este hombre, no es una persona en la que uno piense para hacer misericordia. Sin embargo, David dice que le hará misericordia así como él le había mostrado misericordia a él. Quiere decir que en algún punto de la vida de David, no lo vemos en el relato bíblico, este rey le mostró misericordia a David, quizá por la enemistad que tenían en común con Saúl, al menos que él pensaba que David tenía con Saúl. Ahora, hermanos, y esto es lo que quiero llamar su atención, este es un rey amonita, ¿sí? Este es una nación pagana, una nación gentil. Estos amonitas, hermanos, son descendientes de Lot, son el resultado del incesto de las hijas de Lot con su padre Lot. Y lo que quiero que pensemos es en cómo el Señor nos revela a través de la historia que está detrás de la historia, ¿no? Y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cómo los relatos del Antiguo Testamento nos apuntan siempre al Señor y a su obra, como aprendíamos también la semana pasada. Y pensemos en esto, hermanos. Cuando David quiere hacer misericordia, en lo que nos estuvo enseñando el pastor Sergio la semana pasada, ¿a quién le mostró misericordia a David? A Mefiboset. Ahora, Mefiboset era descendiente de Saúl, Mefiboset era judío. Y ahora David viene y dice: quiero hacer misericordia con el hijo de Nahas. Y este hijo de Nahas es un gentil, es un pagano. Y esto me recordaba a mí lo que Pablo dice en Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y es que así como el Señor, hermanos, mostró su misericordia, mostró el mensaje del evangelio, se reveló primero al pueblo judío, así también el Señor lo hizo después con los gentiles a través del ministerio del apóstol Pablo. Y aunque el Señor ya había revelado esto en el Antiguo Testamento, Él ya había revelado que la salvación también de alguna manera iba a ser a los gentiles, pero en el apóstol Pablo este misterio en el Nuevo Testamento es revelado en su plenitud, que la salvación también es para los gentiles. Y aquí vemos al rey David mostrando misericordia a este rey gentil, y nosotros sabemos que David solo apunta al verdadero rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos muestra a nosotros entonces cómo nuestro Señor Jesucristo, por medio de Cristo, la misericordia de Dios está disponible no solo para judíos, sino también para los gentiles. Y hermanos, es que cuando nosotros pensamos en toda la historia de la Biblia, en todo el relato bíblico, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Dios prometió a Abraham bendecir solo a los judíos. No. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, el verdadero pueblo de Dios está conformado por todos aquellos que han puesto su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El propósito divino siempre fue desde el principio bendecir a todas las naciones. Nuestro Señor Jesucristo vino con ese propósito.
de bendecir a todas las naciones, por medio de él alcanzara salvación todos los pueblos de la tierra. Por eso cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué es de especial importancia que el Señor le esté diciendo esto a Nicodemo? Porque Nicodemo era judío. Y para ellos la salvación solo le pertenecía a los judíos. De hecho, la nación de Israel no había entendido que su propósito sacerdotal era ese, ser un intermediario entre Dios y las naciones. Pero Israel fracasó en esta labor. Pero ahora, hermanos, todos aquellos que ponen su confianza en el Señor Jesucristo reciben las bendiciones del Padre Abraham que le fueron prometidos a él. En Gálatas, Pablo dice, sabed por tanto que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y hermanos, esto es de especial importancia para nosotros, sobre todo hoy que hay mucha turbulencia en torno al Israel que está allá en Medio Oriente. Sin duda alguna, hermanos, los creyentes que hayan puesto su fe en Jesús ahí en Israel, el que está en Medio Oriente, son hijos de Dios, pero únicamente ellos. Ninguna persona va a ser salva o alcanzar la bendición de Dios por su linaje. Ninguna persona va a recibir el Evangelio o va a alcanzar salvación por el país del cual procede. El verdadero pueblo de Dios, hermanos, son aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Esto era lo que los judíos no podían entender, que ahora los gentiles formaban a ser partícipes de las promesas que el Señor había hecho a Abraham. Y me encantó esto porque podía ver cómo este rey, David, estaba extendiendo la misericordia, no solo para los suyos, no solo para los que estaban ahí, para los judíos, sino que ahora estaba extendiendo misericordia también a las naciones. Ahora bien, cuando David decide mostrar misericordia a este Hanún, este Hanún recibe un mal consejo. Dice en el versículo 2, en la segunda parte, mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se lo hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón a tomar a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba 20,000 hombres de a pie y del rey de Maaca 1,000 hombres y de Istop 12,000 hombres. Ahora lo que vemos en esta escena, hermanos, es entonces que este acto de misericordia de parte del rey es malinterpretado por los príncipes de Amón y le dan un mal consejo a su rey. Ellos malinterpretan el mensaje y aconsejan a Hanún, así se llama, ¿verdad? Me confundo un poco con los nombres. Aconsejan a Hanún que realmente David no está enviando a estos embajadores para mostrar misericordia. Realmente David lo que quiere es inspeccionar la tierra para poder conquistarla. Ahora, aquí hay una aplicación bien práctica para nosotros, ¿verdad, hermanos? Y es los consejos que recibimos. Los consejos que recibimos, prestar atención a los consejos que nos dan otros. Y hermanos, algo importante es, ¿verdad?, que nosotros debemos ser humildes, ¿sí? Y recibir consejos, buscar el consejo de otros, preguntar a otros para escuchar, ¿verdad? En la multitud de consejos está la sabiduría, pero al mismo tiempo debemos tener cuidado de quién escuchamos el consejo o cuál es el consejo que escuchamos.
y ver si este consejo está a la luz de la Escritura, en el caso nuestro como creyentes. Estos hombres malinterpretan un mensaje y así se lo dan también a su rey, y el rey, en lugar de ser prudente, el rey, en lugar de consultar con el mismo David o buscar de otra manera, lo que hace es que toma a los embajadores de David y los humilla, los avergüenza. Ahora, hermanos, nuevamente aquí hay un retrato de lo que sucede con el Evangelio hoy en día, y es que muchos malinterpretan el mensaje del Evangelio. Muchos reciben el mensaje del Evangelio y lo malinterpretan. Reciben las noticias de misericordia, reciben las noticias de salvación, del perdón de Dios, pero lo malinterpretan. Cuando reciben este mensaje y se dan cuenta de que tienen que rendir sus vidas al Rey de Reyes y al Señor de Señores, entonces ya no les gusta. Interpretan este mensaje como un mensaje que amenaza su reinado personal, que amenaza su seguridad, que amenaza su egolatría, su yo personal, que amenaza su seguridad. Y es por eso que las personas no quieren rendir sus vidas al Rey, porque no quieren ver su reino personal, su gobierno personal, su independencia amenazados. Cuando uno comparte el Evangelio, uno puede escuchar las siguientes respuestas. Personas que dicen, no necesito que nadie me salve, yo estoy bien así. La religión solo busca controlarte. Me quedé pensando ahorita en un mensaje que leí de alguien que decía, yo sirvo en la iglesia, pero estoy consciente de que la Biblia es un libro escrito por hombres. En una referencia despectiva a la palabra de Dios. Y yo digo, ¿cómo puede servir entonces? No quiero vivir limitado por reglas o mandamientos. Si acepto esto, tendría que dejar cosas que no quiero dejar. Muchas personas no lo dicen, pero eso es lo que realmente se oculta detrás de su rechazo. Prefiero vivir mi verdad, no necesito que alguien me diga lo que tengo que creer. El Señor envía a sus embajadores, el Señor envía a sus siervos a proclamar el mensaje, pero estos lo malinterpretan. No lo entienden. ¿Por qué? Por su pecado, por su necedad. Entender este mensaje como lo entendieron los príncipes de Amón solo muestra la necedad de sus corazones. Puede que desconfiaran de David, pero no era prudente hacer lo que hicieron con los embajadores de alguien que era más poderoso que ellos, de alguien que era superior a ellos. Y lo sabemos, ¿por qué? Porque lo que hacen entonces es ir a contratar un montón de sirios, un montón de ejército de hombres para pelear contra David. Y vemos entonces que cuando ellos reciben el mensaje, lo que hacen es humillar a los siervos enviados por David. Los avergüenzan. Esto de cortarles la barba por la mitad en la antigüedad, hermanos, era algo sumamente humillante. Porque en la antigüedad alguien que andaba rapado, generalmente era un esclavo. ¿Verdad? O los egipcios también eran los que andaban rapados. Entonces, para un judío, el raparse era algo vergonzoso, era algo contracultural para ellos. Y no solo eso, sino que, como dice ahí, les cortaron sus vestidos para que se descubriera su desnudez. ¿Verdad? Como una señal también de humillación, de vergüenza. El rey envía a sus embajadores y estos son humillados y estos son avergonzados. ¿Dónde vemos eso otra vez, hermanos? En el Evangelio, ¿sí? ¿Cuántos embajadores de Cristo han sido avergonzados, humillados, vituperados, perseguidos, aborrecidos a lo largo de la historia? ¿Cuántos fueron quemados en la hoguera? ¿Cuántos fueron muertos en el Coliseo romano? ¿Cuántos fueron entregados a las fieras? Y hermano, esto fue lo que el Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos allá en Juan capítulo 18, versículos 19 al 20. Él les dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si me ha perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Saben? Y el tema con esto, hermanos, es que al rechazar a los embajadores, al humillar a los embajadores, al avergonzarlos, ¿contra quién era esta afrenta?
contra el rey. Y hermanos, así sucede hoy también con los incrédulos. Cuando los siervos del Señor son rechazados, cuando los enviados de Cristo son rechazados, a quien están rechazando es al que los envió. Y eso el Señor Jesucristo también se lo dijo a ellos. Es al Señor mismo. Y cuando una persona entonces rechaza al siervo del Señor, que va a predicar la sana doctrina, que va a predicar la palabra, que va a predicar el evangelio de la salvación, no solo están rechazando a ese hombre nada más, están rechazando a aquel que envió a este hombre a predicar el evangelio. Y hermanos, yo creo que nosotros también debemos tener cuidado como creyentes, como creyentes. Esto lo prediqué yo hace algunos meses aquí también con el tema de Juan el Bautista, que Jesús les dijo, ¿verdad?, que nada les quedaba bien, que había venido Juan, que era austero, y decían que tenía demonio, y había venido Jesús, que comía con pecadores, y decían que era un glotón y bebedor de vino. Entonces, también nosotros debemos tener cuidado de rechazar a aquellos que predican el mensaje solo por los diferentes estilos con el cual lo hacen. Porque entre tanto que este hombre esté predicando la palabra de Dios, nosotros debemos tener corazones humildes y recibir la palabra de Dios. Porque al final vamos a estar actuando como uno que rechaza al embajador de Cristo. Pero vemos que David, hermanos, David se interesa por la dignidad de estos hombres. Él les sale al encuentro, él se entera de lo que hace con ellos y él no permite que ellos lleguen hasta Jerusalén, porque iba a ser un motivo de vergüenza para ellos. Y entonces él manda una delegación que les salga al encuentro y les permite que se queden en Jericó hasta que les crezca su barba, ¿sí?, y que ellos puedan con libertad regresar a la ciudad. Aquí vemos también el cuidado que David tiene de los suyos. Y nuevamente, hermanos, esta es una imagen de lo que el Señor hace con sus siervos. El Señor siempre cuida. El Señor siempre guarda de los suyos. Y aunque muchos, hermanos, han perecido en la misión, han muerto en la misión, sabemos que para el creyente morir es lo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar con el Señor. Vamos a estar con Él. Ahora, entonces, cuando estos hombres se dan cuenta que se hacen odiosos a David, comienzan, ¿no?, lo hubieran pensado antes, comienzan a contratar a los sirios y se unen con los sirios para hacerle frente al ungido de Dios. Compran al ejército sirio para hacerle frente al rey David. Y esto es lo que nosotros vemos en el Salmo 2 que leíamos en la lectura. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, y el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará en ellos en su furor y los turbará con su ira. Hermanos, esto de que los reyes se ponen de acuerdo, de que las naciones se ponen de acuerdo para tramar contra el ungido de Dios, contra el Señor Jesucristo, no es nada nuevo. Esto lo vemos en el Salmo 2, lo vemos aquí con David. ¿Y qué fue lo que hicieron con el Señor? ¿Qué fue lo que hizo Pilato? ¿Qué fue lo que hizo Herodes? ¿Qué era lo que hacían los emperadores romanos? Estaban persiguiendo al Señor. Y estaban persiguiendo a la iglesia. Pero saben, hermanos, como dice aquí en el texto del Salmo 2, ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? Siempre los esfuerzos de aquellos que se han opuesto al Evangelio, de aquellos que se han opuesto a nuestro Señor Jesucristo, han sido inútiles, han sido en vano, no han servido de nada. Pensemos, hermano, en la iglesia primitiva, y en esa gran persecución que sufrieron los creyentes bajo los emperadores romanos y bajo los mismos judíos. Uno podía pensar, bueno, la iglesia va a desaparecer. Pero aquel pequeño grupo de 12 hombres que comenzó en Jerusalén, ¿a cuántos miles de millones se ha extendido al día de hoy? Aquel pequeño grupo que comenzó en una pequeña ciudad en el Medio Oriente, ¿a cuántas naciones se ha extendido hoy a través de la historia?
¿Se recuerdan la parábola de la semilla de mostaza? Así es el reino de Dios. Comenzó con algo pequeño, pero crece cada vez más, está creciendo, ¿verdad? Y dice que de tal manera que las naciones van a anidar en este árbol. Hermanos, el reino de Dios va a ir de aumento en aumento, va a ir creciendo. La iglesia no va a decrecer, el reino de Dios no va a decrecer. El reino de Dios va a prevalecer. Ahora, David entonces hace frente a esta rebelión de los hijos de Amón y los sirios y envía a Joab. Y esto es bien importante que lo tengamos en mente por lo que viene en el capítulo 11. Él envía a Joab y el ejército de hombres valientes, dice en el versículo 7, cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó el resto del ejército en manos de Abisaí, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudo, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Jehová, y el pueblo con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también de delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Ahora, en esta escena, hermanos, vemos la fidelidad, ¿verdad?, de los siervos de Dios. El rey David envía a Joab a pelear esta batalla contra los hijos de Amón y contra los sirios. Y cuando Joab ve que le ponen por un lado un ejército delante y por la retaguardia también a los sirios, entonces él se une con su hermano Abisaí y crean una estrategia para él pelear con los asirios, con los sirios, y Abisaí pelear con los hijos de Amón. Ahora bien, hay algunas cosas que quiero que prestemos atención en el texto. Y la primera de ellos es que era un ejército, dice, de valientes. Era un ejército de valientes. Hermanos, para pelear la batalla, para luchar contra nuestros enemigos y los enemigos del Señor, se requiere valentía. Se requiere esfuerzo. No podemos ser cobardes en esta misión, no podemos ser cobardes en la proclamación del Evangelio y en la lucha que tenemos contra el pecado, contra Satanás, contra el mundo. Necesitamos ser valientes. Y hermanos, algo que es importante. Aquí dice un ejército de valientes, pero ustedes se recuerdan de dónde salieron estos valientes. Eran aquellos angustiados, endeudados, que se fueron a refugiar con David en la cueva de Adulán, pero que una vez que se unieron a su rey, se convirtieron en los valientes del rey. Y así somos nosotros, hermanos. Somos esos angustiados, esos deprimidos, esos perdidos, que encontramos nuestro refugio solo en nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, dice la Escritura que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. ¿Saben en qué contexto Pablo le dice eso a Timoteo? En el contexto de la predicación del Evangelio, ustedes lo pueden leer. Pablo le está diciendo a Timoteo de que no se avergüence de dar testimonio de Jesucristo y de él, que es prisionero de Cristo. Y le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Hermanos, nosotros no podemos ser cobardes. No estamos llamados a eso. Recuerden lo que el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Por eso es que Pablo nos compara como soldados, porque estamos en una guerra y no estamos llamados, hermanos, a luchar solos tampoco.
Estamos llamados a luchar juntos como pueblo de Dios. Si ustedes se fijan, Joab y Abisai idean una estrategia para pelear contra los sirios. Es interesante que es el Señor el que les da la victoria. Pero saben, ellos tienen una estrategia. Ellos van a pelear, ellos se esfuerzan, ellos confían en el Señor. De hecho, no solo se esfuerzan, no solo es que son valientes, ellos saben que hagan lo que hagan, dependen completamente del Señor. Lo dice en el versículo 12, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. A pesar de que ellos estaban ideando una estrategia, a pesar de que se estaban esforzando, de que eran valientes, ellos confiaban completamente, dependían completamente de la gracia y del poder de Dios para vencer a sus enemigos. Y hermanos, así funciona con nosotros. ¿Saben por qué muchas veces nosotros no encontramos victoria, por ejemplo, en nuestra lucha con el pecado? Porque lo queremos hacer solos. Porque no queremos, por orgullo, sacarlo a la luz, decirle a nuestra esposa, estoy luchando con esto, decirle a mi pastor o a mi hermano de confianza, ¿verdad?, que estoy luchando con X o Y pecado. Y por eso experimentamos la derrota, porque no lo traemos a la luz, porque pensamos que podemos luchar solos. Hermanos, para eso el Señor dejó su iglesia, para que juntos peleemos contra el enemigo, para que juntos peleemos contra el pecado, contra Satanás, contra el mundo. Ahora bien, hermanos, nosotros también sabemos cuál es nuestra lucha hoy, porque el Señor la ha revelado allá en 1 Corintios. El Señor dice, en Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual y por lo tanto las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos una lucha espiritual que librar. Y por eso, porque tenemos esta lucha, es que entonces Pablo dice que nos vistamos de la armadura de Dios. Y así es como debemos pelear nosotros nuestras batallas. Hermanos, cuando alguien pelea las batallas de Dios a la manera de Dios, va a encontrar victoria, va a prevalecer, va a vencer. Pero tenemos que recordar, debemos ser valientes, debemos ser esforzados y debemos trabajar juntos en esta batalla, en esta lucha. Sabemos que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede contra nosotros? Pero debemos asegurarnos de que el Señor está con nosotros, de que Él va delante de nosotros. No hacer las cosas en nuestra propia fuerza, no luchar con nuestras propias ideas. El Señor nos dará la victoria. Y eso es lo que vemos en los versículos 15 al 19. Estos sirios salen huyendo, los hijos de Amón salen huyendo delante del ejército, pero miren lo que dice en el versículo 15, pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Ellos persisten en su necedad, persisten en pelear contra el ungido de Dios. Y envió, dice, Hadad-Ezer, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino Helam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón.
Ahora, así como los impíos se resisten una y otra vez al mensaje y a la victoria de nuestro Señor Jesucristo, así vemos que estos asirios se reúnen de nuevo para hacer guerra contra Israel y contra David. Ahora, en esta ocasión, David no delega a Joab, sino que él mismo sale a la batalla. Y miren, hermanos, yo creo que aquí hay una advertencia del Señor para David, mostrándole que él tiene que ir a la batalla, que él tiene que salir. ¿Por qué? Porque ¿qué hace David en el siguiente capítulo? No quiero predicar lo que va a predicar Mundito, pero ¿qué hace él? Se queda otra vez. No va, no sale a la guerra. Y pasa lo que pasa. Pero en esta ocasión David no lo delega, sino que sale él junto con el ejército, reúne a todo el pueblo, cruzan el Jordán. ¿Y qué sucede? Que el Señor les da la victoria. Ahora, hermanos, quiero que notemos algunas cosas. Que esta victoria no solo constituyó la muerte de muchos de sus enemigos y la huida de ellos, sino que constituyó la sumisión de los reyes a David y a Israel. O sea que cuando ellos miran que su líder muere y cuando miran el poder del rey David y el poder del ejército de David, ¿qué sucede? Entonces los demás reyes, dice, se someten a David. Se someten a David, se someten al pueblo. Y hermanos, saben, sin duda alguna, esto es una imagen de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque nuestro Señor Jesucristo derrotó la muerte y Satanás en la cruz y resucitó victorioso al tercer día y se sentó a la diestra de la majestad. Y dice la Escritura en 1 Corintios 15, 25, que es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es decir, que en este momento el Señor está reinando, hermanos, y está poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y yo creo, hermanos, que nosotros como iglesia nos hemos llenado de mucho pesimismo. Hemos visto la iglesia, hemos tenido una visión, creo, muy pesimista de la iglesia, una visión muy pesimista del poder del Evangelio y una visión muy pesimista del reino de Dios. Pero saben, aquí tenemos un retrato de lo que sucede. Y quiero que pensemos otra vez en los inicios de la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Con qué persecución la iglesia se mantuvo creciendo a pesar de ser tan perseguida en los inicios de la iglesia? Y vinieron muchos años, tal vez de oscuridad por medio de la iglesia católica, pero ¿qué pasó? El Señor trajo un avivamiento otra vez, a través de la reforma, y hubo oposición. Pero ¿qué pasó con el reino de Dios? ¿Qué pasó con el Evangelio? Siguió en aumento, siguió creciendo. ¿Quiere decir que no va a haber persecución? ¿Quiere decir que no va a haber oposición? ¿Quiere decir que no va a haber rechazo? Sí, lo va a haber, hermanos. Pero como iglesia tenemos una gran responsabilidad como creyentes, que es anunciar el Evangelio y creerlo. Creer lo que el Evangelio puede ser en la vida de una persona, en la vida de una cultura, en la vida de una sociedad. Debemos creerlo para nosotros mismos. Y hermanos, esto es bien importante. A veces no creemos lo que el Evangelio puede hacer en la vida de las demás personas porque no vemos lo que el Evangelio está haciendo en nuestras vidas. Y el Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio debe transformar nuestras vidas. El Evangelio de Cristo debe transformar mi vida y debe transformar la vida de los que están alrededor mío. Y esto es lo que el Señor ha prometido, que Él va a estar con nosotros, que va a haber persecución, sí lo va a haber, pero nosotros debemos creer lo que Él ha prometido. Filipenses 2, 10 al 11 dice que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es el propósito del Señor en la salvación. Que toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor. Y aunque muchos embajadores de Cristo van a padecer, aunque muchos embajadores de Cristo van a sufrir, van a caer en la batalla, lo que el Señor dice en su palabra es que los reyes de la tierra se van a postrar delante de Él y le van a servir. ¿Saben? Eso es lo que el Señor promete en el Salmo 72:11 cuando dice: todos los reyes se postrarán delante de Él, todas las naciones le servirán. Hermanos, ¿para qué está esta historia aquí en 2 de Samuel 10? ¿Para qué nosotros, creyentes, miles de años después estamos leyendo esta historia? Para que esta historia nos infunda ánimo y nos muestre la obra de Cristo y su Evangelio. Para que nos ayude a confiar en el poder del Evangelio, en el poder del Rey, del ungido de Dios. Isaías 60, 11 al 12 dice: tus puertas estarán de continuo abiertas para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá. Ahora, hermanos, ¿cuándo va a suceder esto? Es algo que ya tiene que suceder, que ya está sucediendo. Y nosotros vemos que aún muchos reyes de la tierra hoy, muchos presidentes se están volviendo a los principios que están en la Biblia. Las motivaciones, hermanos, pueden que no sean las correctas, pero saben, al final están reconociendo que lo otro es necedad, que lo otro solo conduce a la perdición, solo conduce a la confusión. Saben, hermanos, este retrato que vemos aquí del reinado de David es lo que nos muestra la naturaleza de nuestra misión. Saben, y es que el reino de Dios funciona así para nosotros. Nosotros, dice la Escritura, que somos embajadores, que estamos aquí para llamar a los hombres para que se reconcilien con Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje que nosotros anunciamos, hermanos? Nosotros somos los embajadores que llegamos a un lugar y les ofrecemos la misericordia del Rey, pero al mismo tiempo les advertimos que este Rey que ha derrotado la muerte, que ha derrotado el pecado, que es victorioso y que está reinando a la diestra del Padre, si ellos no se arrepienten, un día va a venir y los va a destruir. Es lo mismo que vemos aquí. La historia que les conté al principio, de esta Tiro que recibió estos embajadores, los rechazaron y ¿qué trajo sobre ellos? Ruina. Y estamos hablando de un rey pagano. Vemos aquí estos príncipes de Amón que reciben los embajadores de David, que les envía a estos embajadores para mostrar que misericordia. Y en lugar de recibir la misericordia, ¿qué hicieron con los embajadores de David? Los humillaron, los rechazaron. ¿Qué fue lo que les trajo? Les trajo ruina, les trajo destrucción. Y eso es lo que va a traer sobre todo aquel que se niegue a recibir la oferta de misericordia que el Rey está haciendo ahorita por toda la tierra. Por eso la continuación del Salmo 2 dice en el versículo 6, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cuál es la advertencia que llevamos nosotros? ¿Cuál es el mensaje? Es un mensaje de misericordia, pero al mismo tiempo un mensaje de advertencia, que necesitan honrar al Hijo. Saben, hermanos, cuando uno predica el Evangelio, uno tiene que decirle a las personas que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Saben, si una persona, cuando usted lo está evangelizando y usted le comparte el Evangelio
y le dice, ¿sabe qué? Yo no quiero recibir a Cristo ahorita, uno no le puede decir, está bien, hermano, no se preocupe, ahí después. Uno no puede terminar un evangelismo así. Lo que uno tiene que hacer es ir, por ejemplo, a Juan 3:36 y decirle, mire, yo solo le quiero advertir lo que dice la Escritura, Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. No podemos terminar con un está bien si alguien rechaza el Evangelio. Necesitamos advertir, necesitamos recordarle a esa persona que no sabe qué va a pasar dentro de 10 minutos en su vida. Aunque él piensa que lo sabe, no sabe qué va a suceder. Esta es nuestra misión, hermanos, y no podemos ser el Señor nos la ha entregado y la sojuzgaremos. Que nos impulse el espíritu de descubridores y conquistadores y no descansemos mientras quede algún remanente por rescatar o una región por evangelizar. Hermanos, el Señor lo prometió, Él dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. No vemos a una iglesia amedrentada ahí, vemos una iglesia que está yendo a sacar a los perdidos del infierno mismo y las puertas del Hades no van a poder detenerla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por mostrarnos, Señor, a través de esta historia, Padre, del rey David, a nuestro Señor Jesucristo, al Evangelio y a la responsabilidad que nosotros tenemos también como embajadores del reino de Dios, de tu reino, Señor. Padre, ayúdanos, danos tu gracia para comprender, Señor, cuál es nuestro propósito aquí en esta tierra, Padre. Que es glorificarte a ti, Señor, que es llevar este mensaje de salvación, Padre, que tú nos has encomendado, Señor. Padre, ayúdanos a predicar con valentía tu verdad, Señor. Ayúdanos a llevar este mensaje con valentía, este mensaje de misericordia, pero también de advertencia, Señor, a todo aquel que se niegue a recibir tu misericordia, Padre. Danos tu gracia, Señor, para no amedrentarnos, para no ser cobardes, sino para ser valientes, Señor, para obedecer tu palabra, Padre, y vivir de una manera que te glorifique a ti, Señor. Que podamos recordar, Padre, que ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Cristo, para glorificar a Cristo y para hablarles a otros de esta maravillosa salvación que tenemos en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia mostrada hacia nosotros. En el nombre del Señor oramos. Amén.